hacer esto para acá. La clase pasada habíamos visto el tema de termodinámica. Veíamos un poco de cosas a tener en cuenta en la termodinámica, que la termodinámica como tal es cierta parte de la ciencia donde se estudian muchísimas cosas y muy interesante, la verdad. Em, pero bueno, para la PAE lo más importante es el conocer qué es el equilibrio térmico, conocer qué son las escalas termométricas, que hay tres tipos de escalas, la Kelvin, la Celsius y la Fahrenheit. También es importante para la PAES conocer qué es la definición de calor específico, también la transmisión de calor, o también conocido como transferencia de calor, depende de qué texto qué libro estén leyendo. Por otro lado, la dilatación lineal y del mismo modo la dilatación superficial. Y ahí desarrollamos un poquito esos temas en la clase pasada, antes de vacaciones, de la semana de vacaciones, y desarrollamos algunos ejercicios donde habíamos hecho este ejercicio de acá, este de acá, el ejercicio número 31. Y veíamos en este ejercicio que, pues, digamos, de cierta manera parecía ser un poco difícil a la hora de comprender este tema de acá, ¿no? Es decir, acá teníamos que tener en cuenta la definición de función. Entonces acá decimos que los Fahrenheit, acá, decimos que los Fahrenheit están en función de los grados Kelvin mediante esta ecuación que estoy señalando acá. Y pues al desarrollar un poco esta ecuación, nosotros obteníamos la pendiente y el punto de corte, donde para nuestro interés íbamos a enfocarnos en el punto de corte que a un número negativo y por ende de esta manera veíamos en las gráficas que, por ejemplo, esta de acá tiene un punto de corte en esta parte de acá y ese es positivo. Recordemos que el eje Y a esta parte son positivos y en esta parte son los números negativos. Veíamos acá que este punto de corte, por ejemplo, es positivo, tampoco nos servía, y de hecho la pendiente tenía que ser positiva, por ende debía ser así creciente, entonces por eso esta quedaba descartada esta opción, la C quedaba descartada. Y esta veíamos que el punto de corte era en el origen, en el 0,0. Y pues como era, fíjense bien acá, como el punto de corte nos da menos 459, pues, y es un número negativo, pues la única opción posible entonces era esta de acá. Y así la descartábamos, ¿no? Pero digamos que tal vez es un poco complicado eso. La forma más fácil, y está pensando yo, la forma más fácil de resolverlo es aprendiéndose esto de acá. Sin necesidad de hacer cálculos, solo aprendiéndose esto de acá podemos resolver esa pregunta. Si se dan cuenta, la escala, dependiendo de qué escalas termométricas, independientemente de qué escala termométrica se use, siempre se va a tener en cuenta que el punto de congelamiento del agua va a ser el mismo en cualquiera, pues porque el punto de congelamiento del agua no depende de qué escala termométrica, sino del hecho físico como tal. Del mismo modo, el punto en el cual el agua comienza a hervir. Y también veíamos esto de acá, el cero absoluto. Que el cero absoluto básicamente nos dice es cuál es la temperatura más baja a la cual se puede encontrar cualquier objeto o cualquier cosa en el universo. Entonces, por eso se creó la escala Kelvin, porque el cero absoluto coincide con el cero en la escala Kelvin, como estamos viendo acá. Mientras que en la escala de los grados Celsius, veíamos que para este caso el cero absoluto es cuando el punto en grados Celsius es menos 273,15 y el cero absoluto para la escala de Fahrenheit es menos 459. Entonces, teniendo en cuenta esto, y si nosotros queremos relacionar los grados Fahrenheit con los grados Kelvin, sí, con los grados Kelvin, estos de acá, entonces nos damos cuenta que cuando los Kelvin son cero, en los grados Kelvin son cero, en los Fahrenheit son menos 459. Entonces vamos a verlo acá. Entonces vamos a verlo acá. Cuando acá nosotros vemos el eje X en los grados Kelvin y nos vamos acá en el cero, en los grados Fahrenheit decía que tenía que ser negativo, menos 459, y el negativo está acá abajo. De esta manera se puede llegar a esta respuesta sin necesidad de hacer ningún cálculo. Ya si usted hace el cálculo, pues va a llegar a que cuando es 0 Kelvin es efectivamente menos 459 y bueno, con decimales, ¿no? Pero yo acá hice el aproximado. ¿Se entiende eso, muchachos?
Es decir, cuando acá el Kelvin son cero, en los grados Fahrenheit son menos 459. Por eso es que esa es la única opción posible. Y eso sale de acá, de aprenderse que el ser absoluto es este de acá. Fíjese acá que los grados Kelvin son los que están aquí y los Fahrenheit son los de la derecha. ¿Se entiende eso, muchachos? De pronto los confundí más. ¿Se entiende, muchachas? Tiare, ¿se entiende? Josefa, Fernanda, Alison, Noelia, Josefina. O los confundí. Sí, se entiende, ¿no? Entonces, listo. Eso era para que no tuviesen que hacer los cálculos. Porque ustedes se aprenden que cuando sea 0 Kelvin, en Fahrenheit es menos 459, y ahí lo miran en ese punto, pues, ¿dónde estaría? El 0, menos 459. La única opción posible ahí es la B. El ser absoluto es la temperatura más baja, por eso se le llama el cero. Es decir, eso responde a la pregunta de ¿cuál será la temperatura más baja que exista en el universo? Es decir, la más baja de todas. Pues ese es el cero absoluto. En la escala de grados Kelvin coincide con el cero de los grados Kelvin. En la escala de los grados Celsius sería menos 273 y punta. Espere, y pico. Acá, menos 273,15. Y en la escala de los Fahrenheit es el menos 459,67. ¿Qué significa eso más detalladamente, profe? Significa que eh, todos los objetos por sí mismos, cuando tienen temperatura, eso implica que las moléculas se están moviendo. Entonces usted tiene muchas moléculas ahí que están vibrando, se están moviendo y eso es macroscópicamente hablando a la noción de temperatura. Es decir, imaginemos un sistema de moléculas, por ejemplo, en el cual no se están moviendo. Entonces, cuando no se estén moviendo, se dice que su temperatura, pues como no hay ningún tipo de vibración, su temperatura será cero. Y como no se está moviendo pues es un fenómeno físico en el cual solo se presenta en un solo caso en el universo, que sería cuando la temperatura sea cero, entonces a ese punto se le denomina, por ende, cero absoluto. Es decir, temperaturas más bajas que estas no existen. No existe nada más frío que esto, nada más frío que esto, porque ese es el cero absoluto. Es decir, a partir de ahí para arriba es que se comienza a contar. De ahí para abajo no se puede. ¿Respondió a su pregunta, Josefa? ¿Sí, no? Listo. Suponiendo el caso hipotético en el cual las moléculas no vibran ni nada, entonces ahí se diría que no tiene temperatura y por ende, como no tiene temperatura, eso implica que su temperatura será cero, porque recordemos que la ausencia de algo en matemática es cero, ¿no? Listo, listo. Muy interesante y además tengan en cuenta eso, ¿no? Siempre que usted le hablen de temperatura, eso tiene que ver con el hecho de que están moviéndose las moléculas o están vibrando, o etcétera. Porque hay una pregunta sobre eso que vamos a resolver ahorita. Vamos con este ejercicio. Decía, considero una masa m de una considero una masa m de una sustancia A determinada, a determinada temperatura inicial, con un calor específico C, una capacidad calórica C mayúscula, y si se tuviera el doble de masa de esta sustancia, es decir, dos veces m, o sea, dos veces la masa, a la misma temperatura inicial, su calor específico y su capacidad calorífica serían, vamos acá, calor específico, eso está aquí, ya checamos esto. Entonces, veamos que el calor específico se define como la cantidad de energía que se necesita suministrar a una unidad de masa de una sustancia para elevar su temperatura en un grado Celsius o en un grado Kelvin. Y estaba dado por esta ecuación que vemos acá. El calor específico, que está representado con una C minúscula, es el calor suministrado dividido entre la masa por la diferencia de temperatura, ¿no? Que es la temperatura final menos la temperatura inicial. Em, bien, pero entonces profe, la pregunta es, listo, capacidad, calor específico es la C minúscula, pero capacidad calorífica, ¿qué es? Entonces se la escribe acá, la capacidad calorífica eh, se define entonces como
con una C mayúscula y esto va a ser igual a la masa por la capacidad calorífica específica, el calor específico que digo. La capacidad calorífica es igual a la masa por el calor específico. Eh, Voy a colocarle acá masa y voy a colocarle acá calor específico. Ahora bien, ¿qué significa esto? Todo lo que tenga que ver, y esto espero que se lo aprenda muy bien, muchachos, todo lo que tenga que ver con específico significa que no depende de la masa. Por ejemplo, energía específica, momentum lineal específico, todo eso significa que es una cantidad que no va a depender de la masa. Entonces, todo específico. Pero sí sea porque su definición veíamos que era por unidad de masa, es decir, no depende de la masa prácticamente. Pero la capacidad calorífica, si se dan cuenta, casi depende de la masa, porque es una multiplicación de la masa por el calor específico. Entonces, en base a eso, responda. Y le hago acá la nota. Ya la leo. Em, la capacidad calorífica depende de la masa del cuerpo. El calor específico no depende de la masa del cuerpo. Listo, una nota y para que lo tengan en cuenta. Y vuelvo y le repito, todo lo que tenga que ver con específico significa que no va a depender de la masa. Profe, ejemplos, velocidad, bueno, velocidad no. Supongamos energía específica, significa que la energía que no va a depender de qué tanta masa se tenga el cuerpo. Lo voy a colocar aquí. Entonces, sí, cambia el idioma, español. ¿Para qué? ¿Qué pasó, muchacha? ¿Se entiende o no se entiende? Es decir, el calor específico es lo que definimos acá, que es, está dado por esta fórmula acá. Y es cuánto yo necesito, cuánto de energía debo suministrarle a un cuerpo para aumentarlo en un solo grado Celsius o en un solo grado Kelvin. Y la capacidad calorífica es la multiplicación de dicho calor específico por la masa. Es decir, que por ende, si acá la masa es muy grande, ¿qué va a pasar con el calor específico? También va a aumentar. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Les envié el formulario de asistencia para los que han ingresado después. Bueno, les ayudo yo. Pasa, muchacha, ¿no está entendiendo? Que no tengan pena de contestar o de equivocarse. Entonces, mire, para empezar, si nosotros decimos que la masa va a ser el doble, es decir, la masa está aumentando, ¿qué va a pasar con el calor, la capacidad calorífica? También va a aumentar. ¿En qué proporción? En el doble. Si la masa como es directamente proporcional, fíjense bien que es directamente proporcional. Es decir, si yo acá coloco dos veces la masa, pues cuando yo multiplique esto por dos, el resultado del calor específico también va a ser el doble. Si yo esto lo multiplico por tres, aquí va a ser el triple. Si yo lo multiplico por 1.000.000, aquí va a ser 1.000.000 de veces también. Em, Acá en el enunciado nos están diciendo que la masa se está duplicando. Por ende, su capacidad calorífica va a ser la doble. Es decir, si antes era C, pues el doble sería 2C mayúscula. Y por otro lado, el calor específico les decía que no depende de la masa. Mire, no depende de la masa. Es decir, no importa qué masa tenía antes, si era masa M, y no importa si después tiene el doble de masa, su calor específico va a ser el mismo porque no va a depender de la masa. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? A ver, Josefa, anímense, no pasa nada, muchachas. Se pueden equivocar, no pasa nada.
Ya le coloco las opciones. De pronto es que no se ve acá esto. Desordenado. Sí, sí. A ver, analiza un poco de... Entonces, el calor específico va a ser el mismo. Fíjese que primero nos preguntan el calor específico. Y el calor específico decían que inicialmente era C. Pero se lo subrayo acá. Calor específico es C. Y como no va a depender, y bueno, me están diciendo que aumentan la masa al doble, pero como su calor específico no importa cuánta masa se tenga, porque como no depende de la masa, pues va a ser el mismo. Por ende, quedan descartadas esta opción. ¿Por qué? Porque el calor específico dice que era el doble, falso. Acá dice que es el doble, también es falso. Acá dice que es la mitad, es falso. Y solo nos queda la opción E y la opción B, porque ahí se dice que es el mismo. ¿Sí ve que sale la misma C? A pesar de que se duplicó la masa, sigue siendo el mismo calor específico y efectivamente tiene que ser así. Ahora, vemos esta parte de acá. Como nos están diciendo que la capacidad calorífica depende directamente de la masa, eso implica que si la capacidad calorífica antes era C, pues ahora como va a ser el doble de masa, pues su capacidad calorífica va a ser el doble. Es decir, esta de acá, no como dicen acá que va a ser la mitad. Entonces la única opción posible ahí es la B. Y esta queda descartada. La B, correcto. Noelia y Josefa. Y si no, pues ustedes hacen el cálculo, ¿no? Miren. eh, cuando M, dos puntos, y usted calcula. Cuando 2M, dos puntos. Entonces, cuando es M, se tenía que la capacidad calorífica por definición es la masa, que la masa dice el enunciado que es M, por el calor específico, que es una C minúscula. Ahora, cuando es el doble de masa, pues aplicamos la definición. Es decir, como la masa va a ser el doble, pues yo voy a colocar dos veces la masa. Y eso lo multiplico por el calor específico, que el calor específico va a ser el mismo. Esto es para capacidad calorífica para la masa M. Y esta es la capacidad calorífica para la masa 2M. Es decir, si usted compara estos dos de acá, se está dando cuenta que esta de acá, la de abajo, la capacidad calorífica de abajo, va a ser el doble que la anterior. Es decir, matemáticamente hablando, estamos diciendo que la capacidad calorífica 2M es igual a dos veces la capacidad M. ¿Y por qué? Porque capacidad M es M por C, es decir, esto de acá. Y pues eso lo reemplazo acá. Es decir, nos está quedando el doble. Y si esto no queda muy claro, pues por eso les digo el análisis este de flechitas. Como es directamente proporcional, si la masa se duplica, la capacidad calorífica también. Si la masa se triplica, la capacidad calorífica también va a ser el triple. Si la masa se multiplica por 1.000.000, la capacidad calorífica se va a multiplicar por 1.000.000. Es decir, como acá se duplicó la masa, pues la única capacidad calorífica posible va a ser cuando sea el doble. Por eso es la B. Claro, ¿no? Pero muy fácil si les dijo, sepa. Está bien. Sí, sí, los entiendo. Pero por eso tienen que estudiar, por eso tienen que estar repasando todos estos temas y estar, si no se entendió algo de acá de la definición como tal, me preguntan. Y ahí es donde entro yo a ayudarles. Porque como estudiante les puedo decir que cuando el profesor está constantemente acá en la oreja hablándole, diciéndole cómo es el proceso, uno dice, ah, pues sí, fácil, ah, pues sí, lo entiendo. Pero el problema es cuando uno le toca solo enfrentarse al problema. Entonces, si usted no es capaz de enfrentarse usted solo al problema, significa que sus bases de definiciones están carentes, está fallando de esa parte. Entonces, por eso las invito a que constantemente estén repasando, a que hagan todas las preguntas que tengan ahora, para que cuando llegue la PAES, ahí sí no tengan ninguna duda y sepan manipular muy bien todo este tema. ¿De acuerdo?
Entonces, vuelvo y les pregunto. ¿Hay preguntas, muchachas? ¿Dudas, inquietudes? O sea, ¿por qué no quiero? Eh, que me sale ahí un anuncio, disculpen. Ninguna. Listo. Y eso es por definición. Calor específico debe ser igual, descartamos tres y con esto de acá descartamos la otra y por eso sale la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, y ojo con esta nota de acá, después se la resalto mejor. Dice el ejercicio número 42. Dos cuerpos en equilibrio térmico poseen necesariamente... Ah, bueno. Eso lo dije mm, de forma indirecta ahorita con, creo que fue Josefina, fue la que me preguntó sobre el ser absoluto, no recuerdo bien. Entonces, ¿cuál creen ustedes, muchachos? Dos cuerpos en equilibrio térmico poseen necesariamente, les coloquemos acá equilibrio térmico, pam, 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 y vemos que el equilibrio térmico, recordemos, dos cuerpos aislados A y B, puestos en contacto térmico prolongado, es decir, por mucho tiempo, alcanzan el equilibrio térmico en el momento en que tengan la misma temperatura. Es decir, equilibrio térmico implica que tengan la misma temperatura. Por eso se dice que están en equilibrio. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta, muchachas? Y muchachos, ah, A o B. No sé, a ver. Entonces, que en base a la definición de equilibrio térmico que implica que tienen la misma temperatura, entonces, ¿cuáles podemos descartar? Entonces, acá, por ejemplo, me dicen distinta energía interna total y la misma agitación molecular promedio. Es decir, recordemos que macroscópicamente hablando, la temperatura nos dice o nos da información de qué tanto se están agitando o qué tanto están vibrando las moléculas, ¿no? Entonces, si nos están diciendo que están en equilibrio térmico, eso implica que van a tener la misma temperatura. Y si tienen la misma temperatura, pues van a tener la misma agitación molecular promedio. Entonces, esta dice la misma agitación molecular promedio, bien, no queda descartada. Esta dice distinta agitación molecular promedio, falso. Esta dice la misma agitación molecular promedio, bien, la misma agitación molecular promedio, bien, la misma pueden tener distinta agitación molecular, falso. Fíjese que ya descartamos dos. Sí. Listo. Y la energía interna, eso sí no lo expliqué, creo. Sí, no lo expliqué. Entonces se los coloco acá. La energía interna depende de la, bueno, depende de la cantidad de materia y de la fase de la sustancia o de la materia como tal. Es decir, y también de la temperatura, pero más precisamente de esto de acá. Y acá me voy a colocarle nota. Entonces, con esa información, ¿cuál descartamos? Y de hecho, ¿cuál sería la respuesta de una vez? Entonces, como la energía interna es como la energía que tiene todo cuerpo. Usted, por ejemplo, analiza una piedra, entonces tiene ahí una piedra o una roca. Esto es una roca, imaginemos. Y, digamos, está ahí en la calle, normal. Y usted, pues, se pregunta, ¿cómo las moléculas que tiene de las cuales está constituida esta roca, qué energía tendrán? Entonces a esto se le llama energía interna, es decir, qué energía tendrán entre ellas cuando estén interactuando. Entonces, esta energía interna que tenga esta roca que estamos encontrando en la calle va a depender, mucha energía interna, de, uno, la temperatura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si está haciendo mucho calor en la calle, qué sé yo, y la roca está muy caliente, pues eso va a implicar que las moléculas se van a estar agitando, van a estar vibrando, etcétera.
Y si por el contrario estamos en invierno y está en la calle y toda fría la pobre piedra, pues sus moléculas no van a estar o sea, no van a estar vibrando tanto, ¿no? A comparación con cuando está caliente. Entonces va a depender de la temperatura, pero también va a depender de qué tanta cantidad de materia tenga, porque como estamos hablando de las moléculas, no es lo mismo decir esta roca de acá que un bloque de piedra de este tamaño. ¿Por qué? Porque hay más moléculas. Y por ende, como hay más moléculas, pues ¿qué va a pasar con su energía interna? Como la energía interna va a depender de cómo interaccionan estas moléculas, pues al haber más moléculas, pues su energía interna va a ser mayor porque van a interactuar más, ¿no? Eso es lo que significa que depende de la cantidad de materia. Ahora, también va a depender de en qué fase esté, porque recordemos que, y les coloco acá en la tablita, este de acá. Recordemos que las fases pueden ser cuando se esté en estado sólido, cuando se esté en estado líquido, cuando se esté en estado gaseoso, ¿no? Y eso va a depender de la temperatura. Es decir, como la energía interna depende de la temperatura, pues si la temperatura es muy alta, entonces la sustancia puede estar en estado gaseoso. Por el lado contrario, si la temperatura es muy baja, dicha sustancia puede estar en estado sólido. Es decir, también va a depender de en qué fase se encuentre. Por eso acá, sí, por eso acá les coloco, la energía interna depende de la cantidad de materia y de la fase de la sustancia. Y también de la temperatura. Bueno, se lo voy a colocar acá. Depende de la temperatura, ponga, ahí está. Bueno, pues ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo funcionaba la agitación molecular, profe? Ah, la agitación molecular tiene que ver con el hecho de que, espera, quito esto acá. Eh, Imagínese usted, por ejemplo, que está en un salón, en una discoteca bailando, supongamos, ¿no? O, bueno, en una fiesta de cumpleaños, qué sé yo, si son menores. Y cada una de esas pelotitas que estoy dibujando acá son personas, supongamos. Recuerden que con mis dibujos hay que tener mucha imaginación, ¿no? No soy muy bueno en artes. Y estas personas digamos, ya es bastante tarde en la fiesta y pues como es bastante tarde se escucha ya música más, por decirlo de alguna manera, y no es de forma expectiva, pero solo por decirle, por colocarle un adjetivo, están más locos, ¿cierto? Entonces están más agitados. ¿Qué va a pasar? Este, como se está moviendo y este también se está moviendo, pues puede llegar un momento en que van a chocar, ¿cierto? Y lo mismo cada una de estas personas, cuando se estén moviendo, pues pueden chocarse unos con otras. Es decir, como se están chocando y como se están bailando y como se están moviendo constantemente en este espacio que es limitado, ¿cierto? Porque el salón no es que se vaya agrandando, achicando a medida que vaya cambiando el horario de la fiesta, ¿no? Es decir, sigue siendo el mismo espacio. Entonces, cuando hay muchas personas y están ya muchos bailando, corriendo, agitando, incluso hablando, pues, ¿qué va a pasar con la temperatura? Esa es mayor, ¿no? O por ejemplo usted, si usted está calmado, sentadito, quieto en la fiesta, pues usted, su temperatura corporal va a ser, digamos, normal, ambientada a como esté la temperatura del salón. En cambio, si usted se pone a bailar y qué sé yo, a gritar y enloquece un poco, pues su temperatura va a aumentar, ¿cierto? Porque está moviéndose, se está agitando más. Entonces, eso es lo que se refiere con la agitación molecular. Cuando las moléculas están moviéndose mucho, 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 eso va a implicar que su temperatura va a ser mayor. Del modo contrario, si las moléculas no se están moviendo nada, pues su temperatura va a ser mucho menor. Ahora, si las moléculas no se agitan para nada, es decir, no se están moviendo ni un poco, ni un milímetro, eso implica que su temperatura va a ser el cero absoluto, que era lo que les decía. Entonces, a eso hace referencia. ¿Sí respondí a su pregunta, Josefa? Sí, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuál era la respuesta correcta? Ah, bueno, entonces, Josefa, con eso, como acá nos están diciendo que ese equilibrio térmico, eso implica que los dos cuerpos tienen equilibrio térmico, eso implica que sus temperaturas pues van a ser las mismas, porque equilibrio térmico es cuando las temperaturas son iguales. Se lo digo aquí, mire. Pam, 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 por aquí, mire. Por aquí no era arriba.
Dice, dos cuerpos aislados, bla, 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 alcanzan el equilibrio térmico en el momento que tengan la misma temperatura. Entonces, como tienen la misma temperatura, pues, ¿qué va a pasar con sus moléculas? Van a tener la misma agitación. Por eso esta opción y esta opción no quedaron descartadas. Cambio esta que decía distinta agitación molecular, queda descartada y esta también queda descartada. Ahora, con respecto a la energía interna, pues como acá nos están hablando que las temperaturas son iguales, pero no nos están diciendo si la cantidad de materia o la fase en la cual es la misma, pues entonces no podemos decir que la energía interna sea la misma. Entonces, la única opción posible ahí va a ser y la misma, mira acá me dicen, distinta energía interna total. eh, bueno, acá, la misma energía interna total, falso. No podemos decir eso porque nos falta información. Va a depender de la cantidad de materia y de la sustancia, de la fase en la cual se encuentren las sustancias de los dos cuerpos, ¿no? Ahora dice la misma agitación molecular promedio pueden tener distinta. Esta es la respuesta correcta. Ahora, ¿por qué esta no es la respuesta correcta? Porque acá dice tiene distinta energía interna total. Eso es falso. No nos están suministrando la información de la cantidad de materia, por ejemplo. Entonces, no es concluyente decir que la energía interna total sea distinta. Acá, en cambio, la palabra clave es puede que sean distintas. Puede, como puede que no. ¿Por qué dice puede? Porque es que no nos dan información de qué tanta materia tengamos. Entonces, solo por este hecho de acá es que queda descartada esta. Porque fíjese bien que era un poco parecida, distinta energía interna total y acá distinta energía interna total. Solo que acá la salvó la opción, la palabra clave de pueden tener. ¿Cómo puede que no? ¿Y por qué puede, profe? Porque no nos dan información de qué cantidad de materia tienen y en qué fase se encuentran. Entonces, como no nos dan esa información, pues no podemos afirmar que sea distinta. Solo podemos decir que puede ser distinta. ¿Es clara el análisis, muchachos? La de, sí, muy bien, Noelia. Alison, dudas. Y haré dudas. Josefina, dudas. Fernanda, dice Fernanda. No, Fernanda. No ha hablado Fernanda. ¿Qué pasa, Fernanda? ¿Está todo bien o qué? Bueno, vamos con la siguiente pregunta entonces, ¿no? Para que no hay dudas. 43 dice, una tarde de verano, suena poema. Parece refrescarse. Cristina ha mezclado sustancias P y Q, siendo P medio litro de agua a 25 grados Celsius de temperatura ambiente inicial y Q una cierta cantidad de cubos de hielo a -5 grados Celsius de temperatura inicial. La mezcla se realiza bajo condiciones ambientales normales y alcanza una temperatura final de 4 grados Celsius. Si se suman los procesos por los cuales pasó P y más los procesos experimentados por Q, se tiene un total de y bueno, ahí nos preguntan cuántos procesos en total hubo entre las dos sustancias, ¿no? Entonces, pone que acá hay que tener en cuenta esto, primero, ¿qué es esto de latente, de tipo latente, procesos de tipo latente? Entonces nos vamos a esta figurita de acá, aquí, esta gráfica. Si ustedes se dan cuenta, yo les decía que los estados sólidos por ejemplo, el estado sólido es este de acá. Fíjense que es donde la temperatura está variando. Acá también está variando en el estado líquido, está variando la temperatura. Acá también, ¿cierto? Está aumentando, de hecho, en el estado gaseoso. Pero esta parte de acá y esta parte de acá, la temperatura es constante en dichas regiones. Es decir, acá no estamos diciendo ni que sea sólido ni que sea líquido. De hecho, es una mezcla de los dos. Está entre sólido y líquido. Es porque se está dando el proceso de cambio de estado o de fase. A esto de acá se le llama entonces proceso latente. Este es el proceso. Si esto es agua, por ejemplo, este es el proceso latente bueno, de hecho no puede ser el agua, pero supongamos. Este puede ser el proceso latente de fusión y este el proceso latente de ebullición. A eso se refiere con un proceso latente. Entonces, fíjese bien, acá tenemos dos sustancias. La sustancia ta, 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 Q, una cierta cantidad de cubos de hielo.
Entonces, nosotros tenemos una sustancia Q, que son cubos de hielo, y ella se encuentra a -5 grados. Entonces, como son cubos de hielo, pues eso es agua, ¿no? Entonces, nosotros acá tenemos la temperatura en el eje vertical, y acá tenemos, qué sé yo, puede ser el tiempo transcurrido. Y entonces, espere que acá me faltan los negativos, porque cuando tenemos -5 grados, eso sería, recordemos que los negativos son abajo y los positivos son arriba, ¿no? Acá coloquemos temperatura. Entonces, supongamos que por acá están los -5 grados, entonces inicialmente estaba ahí los cubos de hielo, pero luego llegó un momento, pero luego con otro color, pero luego llegó un momento en el cual, cuando transcurrió el tiempo, por ejemplo, ¿qué pasó? Eh, espérenme, espérenme que no estoy siendo del todo claro, muchachos. Tenemos dos sustancias. Q son cubos de hielo y P son una sustancia líquida. Y nosotros los mezclamos. Es decir, tenemos esta sustancia líquida y vamos a introducir en un vaso que tiene esa sustancia líquida los cubos de hielo. Ahora sí, cuando pase el tiempo T, o bueno, el calor suministrado mejor, para que quede igual a la gráfica ya. Listo. ¿Qué va a pasar? Estos cubos de hielo, pues, van a comenzar a derretirse, ¿no? Como cuando uno le coloca cubos de hielo a, qué sé yo, un vaso con agua. Entonces, estos cubos de hielo se van a comenzar a derretir y van a pasar a este estado de acá, en donde alcanzan su temperatura cero. Y acá se produce el proceso latente, es decir, el paso de el estado sólido de los cubos de hielo a estado líquido, y de ahí, cada vez que se suministre calor, pues va a seguir aumentando, y esto ya va a estar en estado líquido, es decir, cuando los cubos de hielo ya no existan como tal en forma de cubos de hielo, sino que sean ya totalmente derretidos, es decir, agua. Eh, y pues eso es lo que básicamente vamos a necesitar para poder resolver esta pregunta, porque fíjense bien que inicialmente teníamos -5 grados. Los mezclamos con agua y si se dan cuenta este agua de acá pasó de estar a -25 a cuando se mezcla con los cubos de hielo a estar a 0 grados. Porque cuando se comience a derretir estos cubos de hielo va a soltar agua a 0 grados, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, ¿cuántos procesos latentes ocurrieron para empezar? Es decir, este agua estaba a 20, por acá lo dice, este agua estaba a 25 grados Celsius de temperatura, se mezcló con cubos de hielo y al final nos resultó en 4 grados Celsius. Es decir, este agua nunca pasó a congelarse, ¿cierto? Porque usted no es que coloque cubos de hielo y el agua que tenía se vaya a congelar. Entonces, la sustancia P no pasó por un proceso del tipo latente. La única que pasó por un proceso de tipo latente fue los cubos de hielo que pasaron de ser cubos de hielo a líquido, que es cuando se derriten, ¿no? Con todo esto quiero llegar a que, dicho lo previo, ¿cuántos procesos del tipo latente hubo? Las leo. Sí, terrible perdida, me pondré al día. Está bien, Fernanda, no pasa nada. Recuerden que no hay problema conmigo, muchachos. Entonces que está entendiendo el tema de ahora. Listo, Fernanda. Y si tiene dudas, me dice, no pasa nada. Yo le respondo. Uno, correcto. Porque ¿cuál fue ese proceso latente, Noelia? El de pasar cubos de hielo de estado sólido a líquido, ¿no? Que es cuando ya se derritió. Iba a responder, ¿no, Josepa? ¿Fue que puede masterar? ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah, mostrar, ¿será? Sí, 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 perdón. Entonces, efectivamente, procesos del tipo latente, solo hubo uno. Y se lo señalo por acá. Espérame ya, a ver si me sale bien. Ah, sí, ahí va. Ese fue el proceso de tipo latente. Y efectivamente solo hay uno. Entonces, como solo hay un proceso de tipo latente, pues con esa sola información vamos a intentar descartar, ¿no? Entonces, mira, acá me dice dos procesos de tipo latente, falso. Aquí me dice dos, falso. Aquí me dice uno, uno. Bueno, ya descartamos dos opciones. Ahora,
vamos a ver los otros tipos de procesos. Entonces, para este cubo de hielo, él pasó de estar a -5 a estar a 0 grados, y luego de esos 0 grados pasó a estar a una temperatura de, lo dicen por acá, 4 grados, ¿no? Entonces se lo coloco acá en números. -5 grados Celsius, recordemos. Y acá 4 grados Celsius. Ahí está. Espérame. Bueno, démoslo así. Es decir, pasó de -5 a 0, ahí va un proceso, y de 0 a 4, ahí van dos procesos, ¿no? Ahora, el agua pasó de estar, este agua de acá pasó de estar inicialmente a 25 grados y después terminó con una temperatura final de, si ven acá, de 4 grados. Es decir, solo pasó un proceso. Entonces, en total serían, el hielo de 5 a 0 es 1 y de 0 a 4 es 2. Y el agua de 25, ¿cómo saco el símbolo de grados? Bueno, vamos a colocarlo en letras. Grados Celsius a 4 grados Celsius. Y acá coloqué Celsius con eso. Y acá solo uno. Entonces, en total, ¿cuántos serían, muchachos? Las leo. Es decir, acá solo hay un proceso que pasó de 25 a 4. Y en el caso del hielo, hubo de 5 a 0 y después de 0 a 4. Es decir, en total hay 3, ¿cierto? Muy bien, Noelia. Y es por eso que entonces la respuesta sería la B, porque acá nos dicen 2 y acá nos dicen uno y falso. Quedan descartadas esas, ¿no? Y entonces se los coloco acá en palabras, si no queda muy claro. Hubo un solo proceso de cambio de temperatura, si lo quieren colocar así. ¿Cuál fue? El de pasar de 25 grados a 4 grados. Y en este caso de acá, se lo voy a colocar también en palabras por si de pronto no quedó claro con la grafiquita esta de acá. Hubo dos procesos. ¿Que cuáles fueron? El de pasar de -4, perdón, el pasar de era -5, sí, sí, el de pasar de -5 grados Celsius a 0 grados, que fue esta parte de acá que pasó al estado de tipo latente. Y después de eso hubo otro que fue de 0 grados a 4 grados, que recordemos 4 grados Celsius fue su temperatura final, que lo dice acá, ¿no? Acá donde señaló en azul. Es decir, el cubo de hielo al final resultó en 4 grados Celsius, así como el agua del vaso que estaba inicialmente en estado líquido también llega a los 4 grados Celsius, ¿no? Es claro, muchachas, ¿hay dudas sobre esto? Es claro, Fernanda, ¿qué me dices? Tiare, ¿qué pasa, Tiare? Seguro, muchachas, no pasa nada si me dicen, no, profe, no entendí, o un breve repaso de cómo fue el problema. Entonces acá vamos a hacer, qué sé yo, mientras me van respondiendo acá. Estamos en verano, entonces acá tenemos un vaso con agua, vamos a hacerlo en color azul. Y acá los cubitos de hielo, que vamos a hacerlo en negro para resaltar que son hielo. Bueno, imaginemos que son cubitos, ¿no? Podría repetir rapidito porque eran cuatro. Sí, sí, sí. Entonces, fíjese bien, es tarde verano,
y tenemos una sustancia que primero es agua y a esa sustancia la llamamos P. Y pues inicialmente aquí nos dicen en el enunciado que está a 25 grados, ¿cierto? Y al final va a llegar, fíjese bien, aquí nos dicen ta, 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 y Q una cierta cantidad de cubos de hielo que inicialmente están a menos 5 grados. Es decir, en el caso inicial tenemos P con temperatura de 25 grados. No me acuerdo cómo es que se saca el simbolito de grados, por eso estoy escribiendo, con el teclado, por eso estoy escribiendo la palabra grados como tal, ¿no? Si alguno de ustedes de pronto lo sabe, me lo dice, por favor. P con temperatura 25 grados y Q, que son los cubos de hielo, con temperatura de menos 5 grados, listo. Eso es lo que hice el enunciado, solamente lo transcribí acá. Inicialmente tenemos esto, pero ¿qué va a pasar después? Va a pasar que esos cubos de hielo se van a derretir, ¿cierto? Como pasa normalmente cuando uno se sirve un vaso con agua y le pone cubos de hielo. Entonces esos cubos de hielo se derriten. Espéreme acá. Y entonces acá pues el nivel del agua va a ser mayor claramente. Y la temperatura final, ¿cuál va a ser? La compañera que pronto me lo dice, por favor. Ya la leo. PQ con temperatura de... Digo, esperemos esto para acá. Y esto le coloco acá, finalmente. Yo, pues, yo el material se los arreglo, no sé si ustedes ven los apuntes, ¿no? Ahí va. Bueno, Josefa, le decía, el enunciado le dice que inicialmente P tiene una temperatura de 25 grados y está en estado líquido, eh, porque dice ta, 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 litro de agua. Y Q tiene una temperatura inicial de menos 5 grados. Ahora, pasado un tiempo, cuando usted mezcla los cubos de hielo en dicha agua, pues esos cubos de hielo se van a derretir. Y entonces finalmente se llega a que P y Q van a tener la misma temperatura porque se alcanza el equilibrio térmico, que dice que es temperatura final de, fíjese bien acá, 4 grados Celsius. Hasta ahí se entiende esa información que sacamos, Josefa. Listo. Ahora ponle cuidado. Si nosotros lo analizamos en la gráfica de temperatura versus el calor suministrado, y acá voy a quitar esto porque puede ser confuso con la Q de la sustancia, entonces acá calor, ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos cubos de hielo que son en estado sólido, pero ellos van a pasar por un proceso que es este de acá, que estoy señalando acá en color azul, pero lo voy a resaltar en color negro para que se vea. Este proceso de acá, en donde va a pasar de estado sólido a estado líquido. A ese proceso se le llama proceso del tipo latente. Y de hecho es un proceso de tipo latente de fusión, ¿cierto? Porque pasa de estado sólido a líquido. Y después de ese proceso de tipo latente, fíjese que hay un solo proceso de tipo latente. Entonces, como solo hay un proceso de tipo latente, Josefa, no se puede, pero lo borro acá. Como solo hay un proceso de tipo latente, pues esta opción de acá, como dice 2 de tipo latente, queda descartada. Esta, como me dice 2 de tipo latente, queda descartada. Y no más. Ahora bien, eh, vamos a ver las temperaturas. Si nos damos cuenta, esta pasó de estar el hielo de menos 5 a 0 grados. Ahí va un proceso. Y después pasar de 0 a 4. Es decir, ¿cuántos procesos hubo en total? Josefa. Dos, ¿no? Correcto. Y se los digo acá, mire, hubo dos procesos, cuando pasó de menos 5 grados a 0 grados y cuando pasó de 0 grados a 4 grados, que recordemos que 4 grados es la temperatura final, que dice el enunciado. Eh, Listo, entonces ahí hubo dos procesos. Ahora con la sustancia P, que es el agua,
Se dice que inicialmente estaba a 25 grados y terminó en 4 grados. Entonces, ¿cuántos procesos hubo ahí? Uno solo, ¿no? Entonces, en total, ¿cuántos procesos hubo? Tres procesos. Los dos de de la sustancia Q, más el uno de la sustancia P. Entonces, hubo tres procesos y un proceso de tipo latente. Es decir, cuatro en total, pero tres procesos normales y otro del tipo latente. Entonces, acá vemos tres, acá dice que es dos y acá dice que es uno. Entonces, claramente vemos que como solo hubo tres, este queda descartado y este de acá queda descartado. ¿Por qué tres? Porque recordemos, la sustancia Q tuvo dos procesos, uno de pasar de -5 a 0 grados y otro de 0 grados a 4 grados. Y esta sustancia P tuvo solo un proceso, la que puede pasar de 25 a 4 grados, ¿cierto? Exactamente. Y bueno, entonces por eso es que hubo tres procesos de cambio de temperatura y un proceso del tipo latente, que fue de cambio de fase. No solo se varió temperatura, sino que también hubo cambio de fase, porque los cubitos de hielo pasaron a derretirse, como muestra acá en el dibujito, mm, poco hecho, ¿no? Ahí muy mal hecho, pero bueno, es bien que haya quedado claro. No pasa nada, Josefa. Alison, ¿se entendió? No la leí, Alison. Está todavía presente, Alison. Entonces vamos con el siguiente ejercicio, si no hay más dudas. Dice, ¿cuál de los siguientes gráficos representa correctamente la relación entre las escalas Kelvin y Celsius? Sí, listo. Vamos a ver acá nuevamente esto de las funciones. Que las dedujimos en la clase pasada, entonces espero que vean esa grabación la grabación de esa clase, ¿no? Entonces, fíjense, en el enunciado me dicen la relación de los Kelvin y los Kelvin están en el eje Y. Por ende, queremos la función de Kelvin, bueno, queremos a los Kelvin en función de los grados Celsius. Entonces, ¿cuál de estas ecuaciones nos sirven? Entonces, vamos a ver. Acá me dicen Fahrenheit y no me sirve, acá me dice Fahrenheit y no me sirve, acá me dicen Celsius no me sirve, Celsius no me sirve, entonces estamos entre esta y esta, ¿no? Ahora queremos la de Kelvin, pero en función de los Celsius. Esta me dice Fahrenheit, por eso no me sirve. Y de una vez vemos que la que nos está relacionando los Kelvin en función de los grados Celsius es esta de acá que estoy señalando y que estoy encerrando en color rojo, ¿no? Y si se dan cuenta, esta es una función lineal, donde, y todas son una función lineal de hecho, donde esto de acá es el punto de corte. Es decir, si este es el punto de corte, 273 positivo, en base a eso, ¿cuál sería la respuesta, muchachos? Y ya se los coloco ahí. Iba a prender la luz porque está oscuro. Ya vengo. Van respondiendo. Ah, pero aquí estoy, aquí estoy. Entonces fíjense que son funciones lineales porque son líneas rectas, ¿no? Y el punto de corte dijimos que era más 273, según la fórmula de las funciones que habíamos deducido la clase pasada. Entonces, ¿cuál sería? La B, Kelvin es 0, ¿sí? La B. Es decir, cuando nosotros tengamos 0 grados Celsius, vamos a tener 0 grados Kelvin. A ver, reemplácelo, por ejemplo, en esta fórmula acá. Mire, se la voy a escribir acá. Kelvin igual grados Celsius. Acá. Kelvin igual a grados Celsius más 273. Pues esta es una función lineal de la forma y igual a mx más b, donde m, recordemos que es la pendiente, y b es el punto de corte con el eje y. Es decir, si acá me dicen que esto, si se dan cuenta, es el punto de corte,
pues este no puede ser el punto de corte porque acá esta línea cortó a este eje Y en el cero, no me sirve. ¿Cuál sería entonces? Uy, pero ya la leo, muchachos, voy a ahorrar esta, ¿verdad? Tararán. No puede ser esa, Josefa. Entonces, ¿dónde se coloca? Mm, ¿A qué se refiere? Pronto desarrolla más la idea, Josefa, no le entiendo del todo. La D, eh, la D podría ser. Y acá la pendiente, por ejemplo, ¿cuál sería? Recordemos que acá es como si hubiese un uno porque multiplicar por uno da lo mismo, ¿no? Uno por 1.000.000 da 1.000.000. Y uno es positivo, o sea, la pendiente estamos viendo que es positiva. Por ende, las funciones que sean así constante o que vayan bajando quedan descartadas. Esta no puede ser y esta no puede ser. Ahora estamos entre la B, la D y la E. Pero el punto de corte es 273. Entonces, mire, acá el punto de corte, fíjese que esta y esta recta se corta en el cero. Esta y esta recta se corta acá en un número positivo. Y acá, aunque no salga, esta si la prolongamos con esta que la prolongamos, ¿dónde se está cortando? En esta parte de acá, que es donde están los números negativos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, muchachas? Noelia dice que la de a ver qué más dice algo y respondo yo. O con eso, muchacha, que eso está, lo estamos viendo en matemáticas, ¿no? Entonces, si el punto de corte es positivo, ¿cuál sería la respuesta? Claro. ¿La B, la D o la E? Ay, ¿qué dice? ¿Se entiende el punto de corte, no, muchacha? Y yo pregunto, pero no sé si la D, muy bien. Efectivamente, la D está un poco difícil. ¿Está difícil, Josefa? Ya va entonces. Espéreme, ya va. Eh, esto es, espéreme, Josefa, ya voy con usted. Esto es el tema de, recordemos que esta es la forma de nosotros poder calcular los grados Kelvin dado los grados Celsius. Entonces, básicamente lo que les estoy intentando decir es que cuando uno escribe estas fórmulas de acá, uno puede relacionar si este es el eje Y. Ah, bueno, la respuesta correcta es la D, ¿no? Espéreme, borro acá esto un poco para que quede claro que es la D y no haya nada de confusiones. Es la D. Ahora les decía, esto es cuando lo escribimos esta fórmula de esta manera, esto es una función afín. Es decir, es de la forma y igual a mx más b, donde m es la pendiente, que la pendiente nos dice si va ascendente, significa que la pendiente es positiva, y si va decreciente o descendiente, significa que la pendiente es negativa. Es decir, si acá hubiese un menos, pues sería decreciente la función. Pero como acá no hay un menos, sino un más, recordemos que cuando no se ve nada es porque hay un número más. Entonces eso de una vez me descarta esta y esta de acá. Porque fíjese que la opción A, esta tiene constante, es decir, no es ni creciente ni decreciente. Y pues cuando no es esto, pues eso es falso. Significaría que acá esto no estaría y que siempre sería la misma independientemente de qué grado Celsius se utilice. Entonces esta de acá queda descartada. Y pues solo nos quedamos con las que son crecientes. Fíjese que esta es creciente, esta también, esta también. Ahora bien, cuando nosotros analizamos esto que estamos encerrando, eso es lo que se denomina punto de corte con el eje Y. Entonces nosotros vemos, este es el eje Y, o Y que usted le llama, este es el eje Y. Y en esta función, este es el eje Y. Ahora vamos a ver esta función. Si esta función es una línea recta, vamos a prolongarla, alargarla un poquito. Entonces la prolongamos ahí y espéreme, hago acá algo. Vamos a alargar esto un poquito más. Y vemos que estas se cortan en qué punto, en este punto de acá. Ahora, ese punto de ahí, ¿qué número sería? ¿Positivo o negativo? Entonces, como nosotros vemos que este es el eje X, recordamos que los negativos son los que, recordamos que los negativos son los que están acá abajo y los positivos son los que están acá arriba. Es decir, ese punto de corte es negativo. Por ende, eso me descarta esta opción.
¿Por qué me descarta, profe? Porque acá, ¿qué signo tiene? El punto de corte. Signo positivo. Entonces no puede ser. Esta opción de acá, si se dan cuenta, el punto de corte de esta función con el eje Y, fíjese dónde se corta. Se corta en este punto de acá, en el 0. Y acá vemos que este punto de corte no es el 0, es 273. Por ende, esta opción queda descartada, no me sirve. Y por descarte, solo la única opción posible es la D. Y están llamando. Y efectivamente, nosotros vemos acá el eje Y acá vemos acá esta función. Y si se da cuenta, está cortando en este punto de acá, que ese punto está arriba, es decir, es positivo, como efectivamente lo vemos acá. Entonces, por eso es la única opción posible. Ahora, Josefa, esa parte así se entendió, por ejemplo. Eh, Josefa, ¿qué me dice? Usted decía que el punto de corte es positivo, podía solo sacarlo pensando eso. Correcto, Fernanda. De una vez nosotros vemos que no del todo, Fernanda. O, o podría ser. Fíjese bien, Fernanda. Si nosotros solo vemos que el punto de corte es positivo, entonces nosotros vemos acá, mire, acá no hay punto de corte, descartada. Acá el punto de corte es positivo, muy bien. Acá el punto de corte es cero, descartada. Acá el punto de corte es positivo, pero ¿qué pasa? No es suficiente, ¿cierto? Acá el punto de corte también es positivo, pero fíjese ahora acá, esta es constante y esta es decreciente. Entonces no es suficiente con eso, Fernanda, porque hay que ver, hay que tener en cuenta acá la pendiente. Ay, borra acá. Sí, después. Entonces acá vemos, nosotros tenemos acá pendiente, ¿cierto? Y la pendiente acá pues es 1, porque recordemos que multiplicar por 1 da lo mismo. Y por ende, como 1 es un número positivo, pues su pendiente va a ser creciente. Entonces por eso esta queda descartada y así nos da la opción D. ¿Queda claro, Fernanda, por ejemplo? Listo. Correcto, debe intersectar en positivo. Muy bien, Josefa. Ahora, si no queda del todo claro, vamos que hay algunos de ustedes que no se anima a preguntar por pena, qué sé yo, que no debería, muchachas, pero bueno, entonces supongamos que a mí no me quedó claro, a mí Jason no me quedó claro. Entonces, ¿cómo se puede resolver de otra manera? Entonces, recordando ciertos valores. ¿Qué valores, profe, estos de acá? Vamos a ver, acá, nos están relacionando los Kelvin, entonces yo me voy a enfocar acá en los Kelvin y en los Celsius. Y vamos a tomar un punto de estos de referencia. Entonces, vamos a tomar siempre los más fáciles. Entonces, por ejemplo, si yo miro acá cuando los Celsius son cero, ¿qué va a pasar con los Kelvin? Son 200, es 273. Dice que cuando Celsius es cero, Kelvin va a ser 273. Entonces nosotros nos vamos acá. Si yo recuerdo esos datos, entonces yo me voy acá. Cuando los Celsius sean cero, entonces, ¿dónde estarían los Celsius? Recordemos que acá estaría el cero, ¿cierto? Porque acá está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando yo vea que acá es cero, pues, ¿qué va a pasar con los Kelvin? Es 273. Pero 273 va hacia arriba, porque hacia arriba son los positivos y hacia abajo los negativos. Por eso, cuando este Celsius sea cero, pues Kelvin va a ser 273. Y así sacamos esta respuesta. Vamos a verlo acá. Bueno, acá podría ser, si acá los Celsius son ceros, acá es 273, pero nunca va a ser constante. Siempre va a ir variando, por eso queda descartada. Esta, cuando los grados Celsius sean ceros, aquí me dice que los Kelvin son ceros, queda descartada. Esta me dice que cuando los Celsius son ceros, los Kelvin son, podría ser 273, pero va descendiendo. Y eso es falso. A medida que sea más caluroso, por ejemplo, los grados Celsius, pues mayor va a ser los grados Kelvin. Entonces, por eso queda descartada, no puede ser decreciente. Y acá, cuando los grados sean cero, ¿qué va a pasar? Como esta gráfica no está completa, entonces yo la voy a prolongar y me doy cuenta que cuando acá los grados Celsius sean cero, pues acá va a cortar con un número negativo. Por ende, queda descartada. Y de esa manera, solo recordando ese valor de acá,
de que cuando los grados Celsius sean ceros, los Kelvin van a ser 233, pues también se puede responder esta pregunta. ¿Queda claro eso, muchachos? O se los hice más difícil con eso. Y si no, pues con la función, ¿de acuerdo? A ver, con que uno responda, continúo. ¿Quedó claro esta otra idea de acá? Sí, listo. Clarísimo. Listo, listo. Vamos con el siguiente ejercicio. Ah, bueno, aquí la respuesta correcta, la B. Vamos con el siguiente ejercicio. Espera a ver si había más abajo, ¿no? Dice, respecto de la transmisión del calor por convección, es correcto afirmar que se produce en. Entonces nos vamos acá. Pam, pam, pam. Transmisión o transferencia de calor, recordemos cómo sea. Y nos ubicamos acá donde dice convección. ¿Y qué le dicen? Dice método de transferencia de calor que ocurre en líquidos y gases. Y se lo subrayé. Es decir, fluidos. Todo lo que sea líquido y gases, eso en la literatura en termodinámica se le suele denominar fluidos. A través del movimiento físico del propio fluido. Y pues yo les coloco acá, ¿no? Este caso de la olla. El fogón, este fuego de acá, es un tipo de radiación. La conducción sea cuando hay contacto, es decir, esto de acá es una conducción, porque el mango de esta olla pues está caliente y la persona cuando lo toque pues va a sentir, ¿no? Dicho calor. Entonces eso sería por conducción, porque hay un contacto, pero lo que nos están preguntando como tal es esto de acá, convección. Que la convección es cuando, por ejemplo, acá tenemos agua en la olla y ¿qué va a pasar? Como acá esta parte está más cerca del fuego, es decir, lo que está más en contacto constante, pues esto va a estar más caliente que lo de arriba. Y entonces como esto va a estar más caliente, va a ser menos denso y va a querer subir. Y como esto sube, pues va a hacer que lo que esté arriba baje, ¿cierto? Porque no puede quedar todo arriba. Si algo sube, tiene que algo que bajar, porque pues no es que vaya subiendo y vaya volando como tal, ¿no? Entonces ese espacio que vaya desplazando estas moléculas calientes acá arriba, pues ellas van a hacer que eso va a hacer que ellas, las de arriba, bajen. Y por eso se dan estas flechitas de acá. Es decir, este constante cambio de temperatura de que las partículas calientes suben y de las que están arriba bajan, y después otra vez estas que están abajo se calientan, suben, y estas que están arriba más frías bajan. A este tipo de transferencia de calor se le llama convección. Y nuevamente repito, qué cansón el profe, pero bueno, solo ocurre en líquidos y gases. En base a eso respondan. Permítanme, que entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? Dice la C. ¿Quién dice otra de pronto? Alison, Fernanda, Tiare. ¿Qué pasa, Tiare? ¿Se está entendiendo o no se está entendiendo? Bueno, ¿qué pasa, Josefa? De la convección dice, respecto de la transmisión del calor por convección, es correcto afirmar que se produce en o solo ocurre en sólidos y gases, gases y el vacío, gases y líquidos, sólidos y líquidos, el vacío, es la C. Entonces, efectivamente, Noel y Josefa es la C. ¿Lo tiene claro Alison y las demás? Gases y líquidos, sí, la C. El vacío, pues, en el vacío como tal, ¿cuál es el único método de transmisión de calor que se puede dar en el vacío? ¿Quién me puede decir eso? Noelia y Josefa. En el vacío, ¿qué tipo en el vacío, cómo se puede transferir calor, por ejemplo? Por ejemplo, usted tiene un objeto que esté la luz, correcto.
Pero eso, ¿cómo se llama ese tipo transferencia de calor? Radiación, ¿no? Entonces, casi se lo digo yo. Uno tiene un objeto por allá como el Sol y él emite cierta radiación en forma de luz, como bien dice Josefa, y esa luz llega acá a nosotros y pues nos mantiene calentitos en invierno y sofocados en verano, ¿cierto? Radiación térmica, correcto, Noelia. Te lo tienen claro las dos chicas. ¿Y los demás? ¿Las demás qué pasa? La conducción solo sea por contacto, acá mire le subrayaba, convección sea en líquidos y gases, muy bien. Y esta radiación, lo que les decía, no requiere de medio, es decir, se puede dar en el vacío, por ejemplo. Entonces, Noelia Tiare, Noelia no, Alison Tiare, Fernanda, ¿lo tienen claro, muchachas? Josefina, ¿dudas sobre este ejercicio? ¿Qué me dicen? Bueno, no sé qué pasa. Eh, no pasa nada, muchachas, estamos acá en confianza. Si ustedes me dicen, profe, no entendí, profe, estoy perdida, profe, tal cosa, díganmelo ahora, muchachos, no pasa nada. Bueno, que yo estoy acá para ayudarles, más nada. Dice, vamos con el siguiente ejercicio entonces, porque pues no puede ser que hablen como tal, ¿no? O sea, cada quien es libre de responder o no responder, claro. ¿Podría repasarlo? Sí, Josefina. Entonces, mire, esperemos esto para acá, que estorba. Entonces, lea esto de acá, Josefina, por ejemplo. Ah, bueno, le leo yo, recapitulo yo. Hay tres tipos de transmisión de calor o de transferencia de calor. La hay del tipo conducción, del tipo convección y del tipo radiación. Y en la pregunta nos están hablando de la convección, por eso yo solamente me voy a enfocar en lo que estoy resaltando acá. ¿De acuerdo? Josefina. Entonces, dice, por convección es un método de transferencia de calor que ocurre en líquidos y gases, y se lo subrayo. Solo ocurre en líquidos y gases. Profe, ¿puede ocurrir en sólidos? No, solo en líquidos y gases. Profe, ¿puede ocurrir en el vacío? No, solo en líquidos y gases. Dice, a través del movimiento físico, el propio fluido. Es decir, cuando el fluido comienza a moverse, es decir, esto que está caliente sube y esto que está frío baja, mediante ese movimiento es que se va lo de arriba calentando cuando baje y lo de abajo, pues, comienza a desplazar a lo de arriba, ¿no? ¿Y en dónde ocurre? En líquidos y gases. Como solo ocurre en líquidos y gases, pues, la pregunta es respecto de la transmisión de calor por convección, es correcto afirmar que se produce en líquidos y gases. Por eso la única opción posible es la C. Claro, Josefina. Correcto. Porque ahí lo decía, ¿no? En sólidos no, por eso queda descartada la de sólidos. En el vacío tampoco, en sólidos no, en el vacío tampoco, y solo eran líquidos y gases. Entonces esta de hecho era una pregunta sencilla, siempre y cuando se entienda cómo es el cómo es el tema de conducción, convección y radiación. Pero si no se entiende eso, porque qué sé yo, no se ha repasado, y es cuando ya se vuelve la pregunta muy difícil, ¿cierto? ¿Cómo ocurre ese proceso de gases? En gases. Ah, en gases ocurre del mismo modo. Usted tiene, supongamos, acá cierto, cierto filtro y acá tiene moléculas, por ejemplo, qué sé yo, hidrógeno, en estado gaseoso claramente. ¿Y qué va a pasar? Usted le va a suministrar, por ejemplo, acá calor. Se imagina que esto es una flama de calor. Y entonces, ¿qué va a pasar? Como estas moléculas que están acá como estas moléculas que están acá más pegaditas a esta parte, están más en contacto directo con esta flama, con esta llama, pues ¿qué va a pasar? Se van a calentar. Y cuando ellas se calientan, se vuelven menos densas. Y como se vuelven menos densas, pues van a tender a subir. ¿Y qué va a pasar con las que están arriba? Entonces ella va a tender, estas que están abajo van a tender a subir. Y como va a querer ocupar el espacio de arriba, pues las que están arriba van a bajar. Y después esta que esté abajo se va a calentar y va a querer subir. Y la que está arriba pues va a bajar. Y así sucesivamente va esta mezcla de subir y bajar, de este constante, se da esta constante transferencia de calor mediante esta forma.
Es decir, lo de arriba se va a calentar en algún momento, ¿cierto? Y así es la convección. Así ocurre en gases. ¿Se entendió, Josefina? ¿Ya ha visto usted, por ejemplo, que cuando pone a hacer el arroz comienza a subir el vapor? Porque cuando los gases son más calientes, son más densos y por ende siempre tienden a subir. Por eso el vapor, cuando usted está viendo el arroz, cuando lo va a tapar, usted está viendo que ahí sale. O cuando hierve agua, uno se da cuenta que comienza a subir el vapor, ¿no? Porque es menos denso. Y lo que es menos denso, pues sube. Y como estamos hablando de un espacio cerrado, pues esto que suba va a desplazar a lo que está arriba hacia abajo. Exacto. Bueno, y es y de hecho, cuando usted tapa el arroz, pues después se da cuenta que en la tapa queda, este gas se enfría porque la tapa está en contacto con el aire, el medio ambiente afuera. Y cuando se enfríe, pues lo que va a pasar es que como hay un cambio de temperatura, pues se va a convertir en estado líquido. Y pues no sé si lo ha visto, ¿no? Que a veces usted tapa la olla y en la tapa tiene las moléculas o sea, el agua. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, para realizar un experimento, Max y Alberto tienen tres cuerpos idénticos, R, S y Q, cuyas temperaturas iniciales son T sub R, T sub S y T sub Q, respectivamente, y se cumplen con que T sub R es menor a T sub S y esta a su vez es menor a T sub Q. Ponen los tres cuerpos en el interior de una cámara térmicamente aislada que les permite medir las temperaturas de cada uno de forma independiente. Es decir, nosotros tenemos interior de una cámara térmicamente aislada. Entonces, esto es una cámara térmicamente aislada. Un espacio en donde está aislado constantemente, es decir, no hay nada por acá. Y si hay algo por acá, pues no va a interferir con lo que esté adentro. Eso es térmicamente aislado. Ahora, usted tiene estos tres cuerpos. Entonces, acá tiene el cuerpo uno. Cuidado con eso. Tiene el cuerpo uno, tiene el cuerpo 2 que pueden ser cualquier cosa, ¿no? Yo estoy haciendo cuadritos, pero pues, porque no me lo restringen, ¿no? Y si no me dicen que no se pueda, pues lo hago. Y tres cuerpos. Listo. ¿Qué más me dicen? Dice, temperaturas independientes. Y las cierran herméticamente. ¿Qué? Dice que les permite medir bueno, ponen los tres cuerpos en el interior de una cámara térmicamente aislada, listo, están ahí adentro, que les permite medir las temperaturas de cada uno de forma independiente. Es decir, la cámara térmica me permite saber cuál es la temperatura de este, que de hecho es T sub R, la de este, que es T sub S, y la de este, que es T sub Q. Es decir, esas temperaturas las sabemos, son tanto valor. No importa el valor, pero se sobreentiende que las sabemos. Dice, transcurrió un determinado tiempo. Alberto mide las temperaturas de los cuerpos R y Q. Vamos a colocarle nombre para que se entienda. Este es R, este es S y este es Q. Y entonces fíjese lo que hace Alberto. Alberto mide las temperaturas, pero ¿de cuáles cuerpos? De R y de Q, es decir, estos dos. No midió la de S. Pero dice, estableciendo que son iguales. Es decir, después de transcurrir un tiempo, al inicio nos dicen que las temperaturas son diferentes, como nos indican acá en las desigualdades. Pero al final, es decir, transcurrió un tiempo, nos están diciendo que estas dos son iguales. Eh, y dice, y anota en su cuaderno de registrar el tiempo transcurrido que los tres cuerpos han alcanzado la misma temperatura final. Max, al ver que su compañero no verificó la temperatura final del cuerpo S, es decir, Alberto solo midió la de estos dos y dijo que son iguales, y como se dio cuenta que son iguales, pues asumió que esta también iba a ser igual, pero no la midió como tal directamente, simplemente lo asumió. Y Max está resaltando eso. Dice que su compañero al final no midió la temperatura final del cuerpo S, este de acá. Y dice, se dirige a la cámara en la que encuentran los cuerpos y después de medir las tres temperaturas, comprueba que efectivamente son iguales. Entonces Alberto comprobó que, ¿qué?
y confundía con los nombres. Max verificó que efectivamente Alberto tenía razón. Las tres temperaturas son iguales, pero Alberto solo midió dos, no midió la tercera. Ahora dice, y después de medir las tres temperaturas, comprobó que efectivamente son iguales, tal como lo había notado Alberto. Ahora, considerando que Alberto no verificó la temperatura final del cuerpo S, es correcto afirmar que al anotar en su cuaderno de registro que las temperaturas finales de los tres cuerpos eran iguales, Alberto, ¿qué usó Alberto? Para tener en cuenta, como se dio cuenta que estas dos temperaturas son iguales, eso implica que pasado cierto tiempo se está llegando al equilibrio térmico. Y como se está llegando al equilibrio térmico, pero las encierro acá de esta manera. Y como se está llegando al equilibrio térmico, pues acá se utiliza esto que les había explicado. Propiedad transitiva. Si yo mido la temperatura de dos de esos cuerpos y sé que los tres están aislados, pues yo puedo saber la del tercero, teniendo en cuenta que por ley transitiva van a ser las mismas, ¿cierto? Y efectivamente el otro muchacho, Max, lo midió y sí, tenía razón. Entonces, ¿qué utilizó el muchacho este, Alberto? Él propuso un modelo. Él acá dice, eh, qué sé yo, teniendo en cuenta que tenemos dos cuerpos y bla, 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 se puede establecer que este tercero, él usó ese tipo de propuestas. No, ¿no? Entonces esta queda descartada. Espere, las leo, muchachos. La B, ¿cómo ocurre? Listo, José. Hizo una descripción. Él en algún momento lo escribió. Tampoco, en ningún momento. Él solamente agarró y anotó. Midió dos y dijo, ah, la tercera es la misma. Y dijo, listo, las tres tienen la misma temperatura. Planteó una ley. En ningún momento planteó una ley que diga ley de conservación de la temperatura, ley de la temperatura, de equilibrio de temperatura, ley cero, ley. No, nunca dijo acá en este texto, al menos, algún tipo de ley. Dice, realizó una observación experimental. Falso, porque él solamente midió experimentalmente dos cosas y ahí está la palabra clave. Él midió dos cosas, pero infirió que la tercera también iba a ser igual. Y por eso está la respuesta correcta. Ahora, ¿de dónde lo infirió él? De la propiedad transitiva o del equilibrio térmico en sí mismo, ¿cierto? Entonces él lo infirió del concepto de equilibrio térmico, que si usted tiene dos cuerpos, tres cuerpos aislados, acá dice dos, pero si usted tiene, por ejemplo, tres cuerpos aislados y dos de ellos tienen la misma temperatura, cuando alcanzan el equilibrio, pues el tercero también va a estar a esa misma temperatura, porque están en equilibrio térmico. Entonces él lo infirió de ese concepto de equilibrio térmico. ¿Quedó claro, muchachas, esa pregunta? Muy bien, ¿se la ven? Ah, sí. Muy bien, Noelia, y muy bien, Fernanda. Josefina, ¿se entendió? Josefa, ¿qué me dice? Alison, Alison, que siempre me dice que yo suelo hablar como muy rápido, explico muy rápido, ¿no? ¿Sí se está entendiendo, Alison? No pasa nada, Alison. Chatee o hable, no pasa nada. O de su opinión, eh, qué piensa, qué considera. Profe, tengo que ir a tomar once. Ah, sí, no pasa nada, Josefa, aprovecho. Listo, vamos con el siguiente ejercicio. Después de la clase grabada, listo, Josefa. De nada, a usted por estar presente. Vamos con el siguiente ejercicio entonces. Ah, que de hecho no es un ejercicio, ya acabamos los ejercicios de termodinámica y vamos con tema nuevo. Listo. Entonces el tema nuevo, que no se los escribí en la plantilla de planificación, pero yo sí preveía que íbamos a acabar rápido estos ejercicios, por eso lo preparé, el tema, ¿no? El siguiente tema. En esta media hora entonces vamos a hablar un poquito de esto de acá, que viene siendo tema de circuitos. Más precisamente el temario de electricidad, ¿de acuerdo? Y pues vamos a ver si alcanzamos a hacer estos ejercicios que le tenía acá, ¿no? Que eso sí no creo que alcancemos. Pero bueno, para comprender un poco el tema de electricidad, antes hay que definir unas cosas y es fuerzas electrostáticas. Entonces, las fuerzas electrostáticas, como su palabra lo indica, son fuerzas debidas a ciertas cargas.
todo lo que tenga, que están estáticas. Por eso se dice electrostáticas. Y son cargas eléctricamente hablando. Es decir, hay dos tipos de cargas. Están las cargas positivas y están las cargas negativas. Ahora, ¿qué pasa? Si usted tiene dos cargas del mismo tipo, por ejemplo, acá en este dibujito tenemos cargas positivas y esta positiva, pues, ¿qué va a pasar con la fuerza? Pues como ambas tienen la misma carga, ellas se van a repeler. Es decir, si esta es carga positiva y esta es carga positiva, cuando usted las intente juntar, pues ellas van a ser la fuerza que impida que se junten, porque se van a intentar repeler. Entonces, no sé si ustedes lo han hecho con cargas como tal, no, ¿no? Pero sí lo han hecho, por ejemplo, con imanes, cuando uno a veces juega con un imán y entonces uno intenta, qué sé yo, esto lo deja en la mesa, sobre la mesa, y entonces uno agarra un imán de cierta forma y uno intenta acercar el imán hacia el otro y este comienza a huir como a escapar, ¿no? Si lo han hecho, muchachos, por ejemplo. ¿Se han jugado de esta forma con imanes o no lo he? Sí, ¿no? Fernanda, exactamente. Y uno intenta como intentar perseguir a, por ejemplo, con este imán a este de acá, pero este siempre huye. Y eso es porque en la polaridad, este está teniendo la misma polaridad que este. Y fíjense que este es del tipo magnético porque estamos hablando de imanes, pero es que en la electricidad está relacionada con el magnetismo de alguna forma. Cuando uno habla, por ejemplo, de electrodinámica, electromagnético, ahí queda más claro que todo lo que tenga que ver con eléctrico y todo lo que tenga que ver con magnético, de hecho son dos caras de una misma moneda, de un mismo ente físico. Por eso no es que tengamos, de hecho son subatómicas, entonces no se puede, ¿no? Las cargas. Eh, bien, y del otro modo, por ejemplo, si usted tiene una mesa y acá coloca un imán con cierta polaridad, por ejemplo, y acá coloca otro, por ejemplo, acá vamos a colocar esta polaridad, pues si se dan cuenta acá tenemos diferente polaridad y como es diferente se van a juntar. Y entonces si esta es una mesa, no sé si ustedes lo han hecho, a veces uno colocaba dos imanes y a pesar de que no estuviesen en contacto por la fuerza de atracción de estos dos imanes, pues ellos se quedan así pegados, ¿no? Es decir, este imán no caía, sino que queda así pegado a la mesa. Si lo han hecho, por ejemplo, eso, muchachos. Eso es, pero lo ha visto, listo, Fernanda. Entonces, qué sé yo, cuando uno tenía imanes a veces uno jugaba de esa manera. Bueno, entonces eso para decir resumidas cuentas que esas fuerzas de atracción y de repulsión dependen del tipo de carga. Si las cargas son iguales, se van a repeler. Acá le coloco cargas positivas, pero también puede ser negativa y negativa. ¿Que cuáles son las cargas que están cargadas negativamente? Los electrones. Y las cargas que están cargadas positivamente, los protones. Cargas eléctricamente hablando iguales, pues se van a repeler. Y cuando son cargas diferentes, pues se van a atraer. ¿De acuerdo? Entonces eso es la fuerza electrostática. Que de hecho, se los voy a colocar acá. En física no solo se habla y se habla, de hecho la física es una ciencia exacta, entre comillas, porque es cuestionable lo exacta, pero es una ciencia que procura medirlo todo. Entonces, esa fuerza electrostática es una fuerza de este tipo. Voy a colocarle, a esa fuerza le voy a llamar F y ella va a ser igual a, mm, vamos a colocarla así, una constante K, que esa constante es una constante eléctrica, no importa ahorita qué valor tenga, pero es una constante, un valor que se sabe, y va a ser directamente proporcional al producto de las cargas, que las cargas son carga 1 y carga 2, donde las cargas pueden ser positivas o negativas. Y esta fuerza va a ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Pero hago la R mejor. R. Bueno, yo peor, pero bueno. Eh, y esta es la forma en que se miden esas fuerzas. ¿De acuerdo? Entonces, si esta fuerza es negativa, se dice que se van a atraer. Si esta fuerza es positiva, se dice que se van a repeler.
que es justamente lo que les digo acá, pero en forma gráfica. Y pues su magnitud es, realizando toda esta operación, multiplica usted las cargas, lo divide entre la distancia al cuadrado, multiplica por la constante eléctrica y pues ahí sale un número. Y ese número, pues la fuerza con la cual se van a traer o a repeler. Pero bueno, esto no le pongo mucho cuidado, esto de hecho se llama la ley de Coulomb. No sé si alguna de ustedes lo recuerde, ¿no?